Que algunos medios de comunicación publicaron que la presidenta Claudia Sheinbaum estaba enviando o enviaría en los próximos días una reforma que eliminaría la autonomía de las fiscalías locales y de la Fiscalía de la República, en un tema que fue abordado durante la Mañanera del Pueblo, y la presidenta desmintió que se esté preparando una iniciativa de ese tipo, y así fue como lo desmintió en la Mañanera del Pueblo. Estados. No hay ninguna iniciativa. Por cierto, es increíble la cantidad de noticias falsas que hay en las redes sociales. Ahí sí hay que seguir con pues informándose bien, porque la verdad es que es impresionante la cantidad. En las redes sociales también de muchos comentócratas, pero particularmente en las redes sociales. No hay ninguna iniciativa. Continuará así. Bueno, pues así la presidenta aclaró este tema que circuló en redes sociales el fin de semana. Era una nota del diario español El País el que aseguraba que ya se estaba enviando esta iniciativa de reforma a las fiscalías. La presidenta reiteró que no existe esta iniciativa. ¿Y para qué permitir que la titular del Ejecutivo, así como gobernadoras y gobernadores, nombren directamente a las y los titulares de las fiscalías? La presidenta explicó que la iniciativa debe pasar al Poder Judicial y posteriormente, si es necesario, discutir qué se debe hacer en las fiscalías, pero de momento no hay planteada ninguna reforma. Otra noticia falsa, otra narrativa falsa que sigue circulando en medios de comunicación es la presunta lista negra de gobernadores que maneja el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Y precisamente para hablar de esta narrativa, en ese Perro Informa nos acompaña el periodista Genaro Villamil. ¿Cómo estás, Genaro? Gustavo, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando a través del IMER y de Altavoz Radio. Buenas tardes. ¿Qué pasa con esta narrativa que se está alimentando, sí, de mentiras, pero parece que es un comité el que le apunta algo a esta mentira y luego la agarra a otro miembro de ese comité, le agrega otra mentira y se va haciendo una bola grande de mentiras, pero entre ellos mismos, ¿no? Lo que estamos observando es una segunda temporada de una serie que ya hemos vivido los mexicanos y que se ha vivido en contra del proceso de la Cuarta Transformación, eso de manera muy clara. Al no existir evidencias sólidas, documentadas, denuncias articuladas como la que se armó, se llevó a juicio contra Genaro García Luna, el segundo hombre más poderoso durante el gobierno de Felipe Calderón y artífice de la guerra contra el crimen organizado. Al no existir todo eso tan claramente como lo existió en el caso de García Luna y sus principales colaboradores, lo que se ha ido articulando desde el sexenio pasado, sobre todo desde 2023 y 2024, han sido una serie de filtraciones que se retroalimentan a sí mismas. Es decir, la clásica estrategia del rumor a través de periodistas que tenían antes una credibilidad y que ahora operan como agentes libres de los intereses del imperio. Y para que no hablemos en abstracto, voy a poner el nombre muy claro de Anabel Hernández, una gestora de los intereses y de las versiones interesadas de un sector de las agencias norteamericanas dedicadas al combate al crimen organizado. Y otro personaje, un periodista norteamericano, Tim Golden, un periodista que tiene su cierto prestigio dentro de esos círculos, porque conoció México en la época de Carlos Salinas de Gortari, porque trabajó para el New York Times y porque él se ha prestado a ser el amanuense de este tipo de golpeteos. Estos mismos personajes, hace un año y medio, articularon toda esa campaña de narcopresidente AMLO a través de suposiciones y de inferencias de que López Obrador está siendo investigado. Nunca dijeron a partir de qué fecha, en qué fiscalía, qué denuncia, porque recibió dinero de la campaña del 2006, hace ya casi 20 años, 18 años, de el crimen organizado a través del entonces, de uno de sus
entonces colaboradores Nicolás Mollinedo. Y así han ido articulando una serie de impresiones y de verdades o de mentiras vendidas como verdades, pero verdades mediáticas, porque judicialmente no hay nada. Esto lo han revivido ahora en el marco de los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump. Y como hay una disputa en el interior de las agencias estadounidenses por ver quién puede dar más resultados, aunque sean mediáticos, frente a lo que hemos visto que es un zigzagueante gobierno de Donald Trump en todas las materias, en los círculos académicos y en los círculos periodísticos empezó a circular una cosa que se llama la lista de Marco. La lista de Marco, por Marco Rubio, secretario de Estado, es un texto anónimo. Ni siquiera tiene firma, ni siquiera tiene un logo, yo tengo aquí una copia, de una serie de nombres que se mencionan de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, legisladores, curiosamente todos del partido gobernante, que están siendo investigados por las autoridades de Estados Unidos, por huachicol, por colaboración con el cártel Jalisco Nueva Generación o con el cártel de Sinaloa, o con el cártel que se les ocurra, porque tampoco hay mucha lógica. Pero entre las medidas que dice la lista de Marco que van a realizar las autoridades norteamericanas, al no poder comprobar de manera clara el tema de su vinculación con el crimen organizado, está la suspensión de visas. Entonces, como le suspendieron las visas a 2 funcionarios públicos, como es la gobernadora de Baja California y a un alcalde de Tamaulipas, entonces se autoconfirmaron ellos solos. Entonces, es una mentira que se está retroalimentando a sí misma, pero es una operación mediática. En términos estrictos, es una operación mediática en medio de 2 grandes disputas. Por un lado, la disputa de la DEA por recuperar el estatus de prácticamente intervención abierta que tenía en México durante la época de Calderón y de Peña Nieto, y que se le acabó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y con la doctora Claudia Sheinbaum se ha repetido lo mismo. Y otro agente, que es el Homeland Security. Homeland Security, que sería el equivalente a una especie de seguridad interna, está ocupando el espacio que no tiene la DEA. Homeland Security es, digamos, el paraguas institucional junto con el FBI que operó el secuestro de Ismael El Mayo Zambada en julio del año pasado. Hay una disputa de ambas organizaciones, una es Departamento de Estado, otra es Departamento de Justicia, para hacer ver mediáticamente que ellos son los que van a llevar a cabo el combate al crimen organizado. Y mediáticamente y también en los datos, pues la DEA está perdiendo esa batalla, ha perdido mucho protagonismo en la guerra contra el narcotráfico, decomisa más el CBP, decomisa más Guardia Costera que la DEA. La DEA desde el primer periodo de Donald Trump en la Casa Blanca y mucho más ahora, en este segundo periodo, ha perdido toda credibilidad, es como Televisa. Todos la ven, pero nadie le cree. Entonces la DEA contrata servicios de profesionales de la comunicación o del periodismo dispuestos a generar un ambiente o una percepción mediática para hacerse los necesarios. El texto que ha estado circulando de la lista de Marco, por ejemplo, tiene una mentira absoluta. Ese texto dice que en la última llamada entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, Donald Trump le pidió a Claudia Sheinbaum que le entregara, así como si fuera una ofrenda al imperio, 5 gobernadores. Eso es una mentira. Eso no existió. No tienen manera, porque ni Trump ni Claudia Sheinbaum pueden acreditar eso porque no existió. Pero
ve cómo lo manejan, o sea, como si fuera un tema ya acordado por los dos presidentes. Entonces, en esta guerra de rumores que se retroalimentan así solos, hoy, por ejemplo, Salvador García Soto, un periodista ya muy desacreditado por la manera en que no sustenta ninguna de sus hipótesis, se avienta el tema de decir que la lista de Marco, a final de cuentas, también beneficia a Claudia Sheinbaum, porque en esa lista están todos sus adversarios políticos del 2024. Es decir, es un ejercicio tan irresponsable de los temas muy delicados que tienen que ver con el crimen organizado, que curiosamente solo ocurre en el lado mexicano y no en el lado norteamericano. Hay otras versiones en donde dice que la lista de Marco es mucho más grande y que incluye también a empresarios, a bancos y a legisladores de la oposición y a instituciones financieras del lavado de dinero. El asunto real es que nada de esto se ha judicializado, nada de esto ha tenido un aterrizaje en las maneras y en la investigación que debería tener, pero ha servido para alimentar una percepción. Y precisamente en la judicialización hay un argumento que esgrimen los opositores. ¿Por qué si le crees a los testigos protegidos que testificaron contra García Luna y por qué no crees en los testigos protegidos en los que se basan las investigaciones de López Obrador, ¿no? Simplemente porque hubo toda una judicialización del caso. No, pues eso, uno escucha a Ciro Gómez Leiva cómo salió a defender en sus espacios mediáticos, por poner un ejemplo, a Genaro García Luna porque fueron utilizados narcotraficantes y criminales para acusarlo, pero cuando se trata de algo que ni siquiera está judicializado, entonces ya están en un delirio en donde dicen, no, pues es que sí, porque... o las cosas que cuenta Anabel Hernández, que las cuenta de una manera cada vez más delirante, o un señor que se llama Simón Levy, que ahora resulta que también es un investigador, ¿no? O sea, es guasa. Lo que estamos viendo es una segunda temporada en donde lo grotesco se volvió churrigueresco. Y además, toda esta nata de especulaciones está encubriendo lo real, lo que sí está ocurriendo. Lo que sí está ocurriendo es que la Fiscalía de Estados Unidos y un sector del Departamento de Justicia de Estados Unidos sí está negociando con un narcoterrorista según sus propios términos, que se llama Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, para que según ellos estos narcoterroristas puedan delatar a otros. Es decir, no tienen nada sólido en términos judiciales, pero tienen un montón de amanuenses mediáticos que están calentando la plaza, como diríamos en términos de la maña, ¿no? Entonces están desviando la atención de lo que realmente están negociando con Ovidio. Por supuesto, porque entonces, si tú eres un periodista serio, tendrías que preguntarle al Departamento de Justicia y al FBI cómo es posible que por un lado estén nombrando narcoterroristas a los grupos criminales como el Cártel de Sinaloa o como el Cártel Jalisco Nueva Generación y al mismo tiempo estés negociando con una de las dos partes de esos cárteles, como es el caso de los Chapitos. ¿Y cuáles son las consecuencias sociales de esto? Es decir, desde julio del 2024, cuando Estados Unidos opera el secuestro subrogado de Ismael El Mayo Zambada, la violencia en Sinaloa se desató con una irresponsabilidad, una grave irresponsabilidad de los operadores de este tipo de estrategias. Imaginemos lo que puede suceder si esta negociación con Ovidio y con Joaquín Guzmán López no incluye a Iván Archibaldo y a los otros hijos del Chapo. Entonces ya tenemos 4 frentes abiertos, ¿no? Los 2 de la Malliza y los 2 de la Chapiza. SPR Informa. Tus causas son noticia.